Considerábamos la exhortación que el apóstol Pablo hace a los tesalonicenses respecto a no dejarse mover fácilmente con respecto a que el Señor Jesucristo ya estaba por venir. Algunos por ahí estaban dando estas enseñanzas alarmistas, que ya la venida del Señor ya estaba por suceder. Y Pablo, hermanos, responde diciendo que eso no podía ser cierto. En la segunda a los tesalonicenses, en el capítulo 2, en el versículo 3 ahora, el apóstol Pablo dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando de Jesús, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pablo no está diciendo que el Señor no va a venir. Lo que está diciendo es que no va a venir sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Sí, hermanos, antes de que el Señor viniese, se iba a desarrollar todo este proceso que Pablo llama apostasía. E iba a aparecer en escena este personaje del cual habla el hombre de pecado o hijo de perdición. La lección, hermanos, de esta mañana yo le he titulado: nadie os engañe. Dice el apóstol Pablo: nadie os engañe. Y es que el engaño siempre ha sido una de las armas predilectas de Satanás, del enemigo de Dios. Por eso la iglesia nunca debe de ser ingenua. Nosotros como iglesia siempre necesitamos estar examinando todo cuidadosamente y amar la verdad. Porque el engaño está a la puerta, porque Satanás lo utiliza como una de sus principales armas para destruir. Y Pablo habla de esto precisamente. Una de las cosas que menciona en lo que acabamos ahorita de leer es que no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? La apostasía es un abandono de la verdad. ¿Sí? La palabra apostasía significa abandono, apartamiento, rebelión o deserción de la verdad. En este caso, Pablo no describe a alguien que nunca conoció la verdad, que nunca escuchó, nunca supo acerca de la verdad. Pablo no está hablando de personas así. Más bien describe a alguien que estuvo en la verdad, pero que después se apartó de ella. ¿Sí? ¿Se apartó? Pablo en este caso, hermanos, no habla de paganos, no. Está hablando de personas que en algún momento formarían parte integral del pueblo de Dios, pero se apartarían, apostatarían en pos de la mentira. Y él está advirtiendo mucho en cuanto a esto. Por eso dice, hermanos, no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía. Y esto armoniza con muchas advertencias que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. Está llena de enseñanzas donde se advierte una y otra vez a la iglesia, a los hermanos, tener cuidado con esta situación que se estaba de alguna manera detonando. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 20, Hechos 20, verso 29, Pablo aquí está hablando con los ancianos de la iglesia en Éfeso y se está despidiendo de ellos porque al parecer ya nunca más verían su rostro. Y dice en el versículo 29, les dice Pablo: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Sí? Pablo está diciéndole a los ancianos: tengan mucho cuidado, cuiden la iglesia, cuídenla. Él está advirtiendo que enfrentarían un peligro muy serio después de que él se fuera, y tenía que ver precisamente con apostasía. Vendrían lobos rapaces buscando destruir el rebaño.
Y no solamente eso, dice también el apóstol Pablo, que surgirían de vosotros mismos. Y eso es algo más alarmante. Que dentro de ellos mismos, dentro del seno de la iglesia, se iban a levantar también hombres perversos que iban a arrastrar a los discípulos tras sí. Líderes y maestros que desviarían de la verdad y arrastrarían a otros hermanos tras ellos. ¿Sí? Por eso debían tener mucho cuidado y debían proteger a la iglesia de este peligro, porque es algo real, latente. En cualquier época, en cualquier tiempo, siempre hay ese riesgo de que la mentira, el error, la falsa doctrina, las herejías entren a la iglesia y que la iglesia las abrace y se aparte de la verdad. En la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, 1 Timoteo 4, versículos 1 al 3, dice así también: pero el Espíritu dice claramente, y esto es importante porque lo que Pablo decía no eran simplemente opiniones, no es algo que a él se le ocurrió que podía suceder, alguna suposición, conjetura, no. Dice, el Espíritu dice. Pablo hablaba siendo inspirado por el Espíritu Santo en cuanto a cosas que iban a suceder. Dice claramente que en los postreros tiempos, es decir, en esta dispensación cristiana, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, dice en el verso 3, prohibirán casarse. ¿Sí? Iba a haber quienes iban a decir, está mal que se casen, es mejor el celibato, es mejor permanecer solteros, es un estado más puro, más santo. Dice Pablo, esto es una doctrina de demonios. Y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Aún dirán, no puedes comer esto. O al menos, no sé, en ciertos tiempos, en ciertas temporadas, decir, es pecado comer alimentos de este tipo. Dice el apóstol Pablo, son espíritus engañadores, son doctrinas de demonios, es hipocresía de hombres mentirosos que están arrastrando a algunos en pos de la mentira. Estas cosas, hermanos, iban a suceder. Y hoy en nuestros días también siguen sucediendo desafortunadamente. Iba a llegar, hermanos, un tiempo en que estas cosas iban a introducirse en la iglesia. Pero algo interesante aquí, hermanos, es que Pablo dice que algunos apostatarán de la fe. Cuando dice que algunos apostatarán de la fe, implica forzosamente que primero estuvieron en ella, estuvieron en la fe y luego se apartaron, apostataron, abandonaron esa fe. Es decir, que no está hablando de incrédulos, está hablando de hombres y mujeres que conocieron la verdad, pero después, simple y sencillamente, la abandonaron. Y la abandonaron porque no faltó por ahí alguien que les empezó a enseñar, a decir, a hablar cosas que no eran más que doctrinas de demonios, y ellos ingenuamente las creyeron. Y repito, se fueron en pos de la mentira. Apostasías, hermanos, que vendrían por falsos maestros, que iban a introducir doctrinas erróneas bajo apariencia de espiritualidad, pero no eran más que espíritus engañadores, no eran más que doctrinas de demonios, dice la Escritura. Un poco más adelante en la segunda carta, capítulo 4, versículo 3, también el apóstol Pablo escribe en cuanto a esto y dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír,
se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Bueno, nuevamente vemos la misma advertencia una y otra vez. Iba a llegar el tiempo en que muchas personas ya no iban a querer escuchar, dice aquí Pablo, la sana doctrina. Hay una doctrina que es sana, que es pura, que es verdadera, que es correcta, pero hay muchas otras que no lo son. Y llegaría un momento en que las personas ya no iban a querer oír esa doctrina pura y sana. No, dice claramente. Y el problema no iba a ser la falta de verdad, sino la falta de disposición para aceptarla, para obedecerla. ¿Sí? Y entonces, en lugar de someterse a la enseñanza de Dios, iban a buscar maestros que les dijeran lo que ellos deseaban, lo que ellos querían escuchar. ¿Cuál iba a ser el resultado? Un alejamiento progresivo de la verdad, una aceptación creciente de enseñanzas humanas, de doctrinas, de fábulas, cosas de hombres. El apóstol Pedro también, cuando escribe la segunda carta, capítulo 2, versículo 1, también nos habla en cuanto a este aspecto de la apostasía, del abandono de la verdad. Dice el versículo 1, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán, note usted, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Muchos iban a seguir estas enseñanzas y estas prácticas. Pero observe, hermanos, cómo estos falsos maestros, dice Pedro, surgirían de entre vosotros. Siempre que vean en el Nuevo Testamento esta frase, entre vosotros, hace referencia a la iglesia misma del Señor. De entre vosotros iban a levantarse falsos maestros, introduciendo encubiertamente herejías destructoras. Cuando dice encubiertamente, hermanos, de una manera disimulada, de una manera que a veces no se alcanza a percibir, de una manera fácil, de una manera sencilla, poco a poco, de manera, hermanos, que muchos no iban a detectar el peligro de estas cosas que se estaban introduciendo en la iglesia. ¿Sí? Y tristemente muchos iban a seguir estas enseñanzas y disoluciones. Así que, hermanos, la apostasía no es algo que ocurre de un día para otro. La apostasía normalmente comienza cuando la autoridad de la palabra de Dios empieza a disminuir en la iglesia. Esta es nuestra fuente de autoridad, la palabra de Dios. Pero cuando hacemos a un lado la palabra y le damos más valor, más importancia, le damos preferencia a cuestiones que surgen de la mente humana, entonces es cuando la apostasía empieza a desarrollarse en el corazón de muchas personas. Primero, a veces se tolera un pequeño error. Se empieza, ¿verdad?, a ser consecuente, tolerante, y luego se acepta una tradición humana, y después se sustituye la enseñanza bíblica por opiniones de hombres, y finalmente la desviación se vuelve evidente en la iglesia. Sí, hermanos, tristemente la apostasía era algo que desde aquel tiempo comenzaba ya a desarrollarse. Y Pablo advierte, no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía. Pero otra cosa que menciona el apóstol Pablo es que también se manifestaría el hombre de pecado. Dice él, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y esto, hermanos,
pues es algo muy interesante, es algo que ha causado muchas suspicacias y controversias a veces entre aquellos que leen estos versículos. Note, hermano, hermana, amigo, cómo Pablo dirige nuestra atención a una figura central dentro de este proceso de apostasía, de apartamiento de la verdad. Él dirige la atención hacia lo que él llama hombre de pecado, hijo de perdición. Muchas interpretaciones se han dado, muchas identidades se han relacionado con lo que Pablo está diciendo aquí. Sin embargo, antes de preguntarnos quién es el hombre de pecado, a quién se refiere, debemos preguntarnos cómo lo describe aquí la Escritura. ¿Qué características, qué naturaleza tiene el hombre de pecado? ¿Qué clase de persona, qué clase de poder o qué clase de sistema representa? ¿Qué actitud le caracteriza? ¿Por qué era tan peligroso para la iglesia esto que Pablo está mencionando? Bueno, la respuesta a esas preguntas, hermanos, nos va a ayudar no solamente a entender esta profecía, sino también a entender, a reconocer cualquier intento humano de ocupar un lugar que pertenece únicamente a nuestro Dios. Dice el apóstol Pablo en el versículo siguiente, 2 Tesalonicenses 2, pero en el verso 4 dice, hablando del hombre de pecado, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Esto es algo que le caracteriza. Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Hermanos, creo que esto es algo de lo más sobresaliente que se habla de él para poder identificarlo. Este personaje o sistema no se conforma con desobedecer a Dios. Este hombre o sistema se exalta aún por encima de Dios, por encima de Él. Se pone en contra de su autoridad y también se atribuye funciones que solo le corresponden, le pertenecen a nuestro Dios. Esto, hermanos, definitivamente se puede manifestar de muchas maneras diferentes. Por ejemplo, puede ocurrir cuando hombres establecen leyes religiosas propias. No son leyes de Dios, son leyes que ellos mismos han creado, ideado, establecido, que han impuesto a las personas. Puede ocurrir cuando hombres modifican mandamientos divinos. La Biblia dice algo, pero cambian, modifican lo que el Señor Jesús ha mandado. Puede ocurrir cuando hombres colocan tradiciones humanas al nivel de la Escritura. Puede ocurrir cuando hombres reclaman una autoridad que Dios nunca les otorgó. Hay muchas formas en que esto que dice aquí el apóstol Pablo puede presentarse en la práctica, en la realidad. En estos casos, el hombre, hermanos, deja de someterse a Dios y comienza a ocupar el lugar que le pertenece a Él. ¿Sí? Funciones, atributos, autoridad que le corresponde solamente a Dios, el hombre dice, ahora la tengo yo. Y actúa como si la tuviese. Así, hermanos, que cada vez que una persona piensa que tiene derecho de corregir a Dios, cada que una persona piensa que puede cambiar su palabra o reemplazar la autoridad de Dios, está manifestando este mismo espíritu que Pablo describe aquí que tiene este hombre de pecado, este hijo de perdición. ¿Sí? Se levanta contra todo lo que se llama Dios en este sentido. Pero también dice aquí este versículo 4, que se sienta en el templo de Dios como Dios. Y esto es algo, en verdad, alarmante. Esta expresión ha generado de la misma manera mucha discusión entre las personas. Pero debemos observar cuidadosamente lo que enseña el Nuevo Testamento. Si nosotros analizamos en los tiempos de Pablo, Pedro, de Juan, cuando la iglesia ya estaba establecida, nos damos cuenta de que el templo de Dios ya no se describe en la enseñanza apostólica como el templo que estaba allá en Jerusalén. Ese templo físico de piedra, ese templo a donde iban las personas a adorar regularmente.
Ya no. Ahora, hermanos, en el Nuevo Testamento la iglesia es descrita como el templo espiritual de Dios. Y hay muchos textos que así la describen. Nosotros somos el templo de Dios hoy en día. Así que no debemos imaginar necesariamente cuando dice el apóstol Pablo que se sienta en el templo de Dios como Dios, no debemos pensar en una persona entrando físicamente en un edificio y sentándose en un trono especial. Más allá de esa situación, hermanos, yo digo, si el templo representa a la iglesia, entonces la idea más bien aquí es que este poder o este sistema ocuparía una posición de autoridad dentro del pueblo de Dios y al tiempo reclamaría para sí un lugar que solamente le corresponde al Señor. Sí, solamente al Señor. Y esto se puede ver, por ejemplo, cuando hombres comienzan a ejercer autoridad sobre la iglesia de una manera que solamente le pertenece a Cristo. Sí. Solamente Cristo tiene poder absoluto y autoridad absoluta sobre la iglesia. Pero a veces hay hombres que se levantan y quieren ejercer una autoridad como si ellos fueran Dios. Y no es así. Es decir, hermanos, cuando en lugar de someterse a la palabra de Dios, se convierten ellos en la autoridad final en asuntos, por ejemplo, de fe. Cuando ciertos hombres se convierten en autoridad en asuntos de doctrina o de práctica religiosa. Y cuando hacen eso, se están exaltando y están ocupando un lugar que no les corresponde a ellos. Un lugar que le pertenece al Señor nada más. El hombre no tiene esta facultad. En la iglesia del Señor, Él estableció una forma de gobierno. Cada iglesia local tiene sus pastores, también llamados ancianos u obispos. Pero ellos no legislan, ellos no establecen leyes, ellos no inventan mandamientos, ellos simplemente se sujetan a la autoridad de Cristo. Cuidan de la iglesia, gobiernan en el rebaño, supervisan, proveen alimento espiritual, pero no tienen esa autoridad para ellos determinar cuestiones de fe, de doctrina o de práctica religiosa. Eso ya lo estableció el Señor y simplemente nos sujetamos a su autoridad. Cuando alguien cambia, cuando alguien establece cosas que el Señor no estableció y lo impone como doctrina, entonces está tomando el papel que le corresponde solamente a nuestro Dios. Pero también dice en el versículo 4, dice, haciéndose pasar por Dios. El hombre de pecado, el hijo de perdición, se hace pasar por Dios. Y Pablo no dice que sea Dios, dice que él actúa como si fuera Dios. Es decir, reclama para sí honores, reclama para sí autoridad, atributos, funciones que pertenecen exclusivamente al Señor. En Isaías capítulo 42, versículo 8, dice el Señor, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. El Señor no comparte su gloria con nadie. Los hombres debemos adorar a Dios, darle honra, gloria, alabanza y sujetarnos a su autoridad, a la de Él nada más, a la de Él. Sin embargo, a través de la historia hemos visto hombres que han aceptado títulos, han aceptado honores y han aceptado una autoridad que solamente corresponde a nuestro Dios. Hemos visto sistemas religiosos que han colocado decretos humanos aún por encima de la palabra de Dios inspirada. Hemos visto líderes que han actuado como legisladores espirituales. En lugar de someterse a Cristo, ellos establecen sus propias leyes, como si fueran palabra de Dios. Y todo esto refleja, hermanos, el mismo principio que Pablo está denunciando aquí respecto a esta apostasía y al hombre de pecado que iba a aparecer, que iba a surgir antes de que el Señor viniese por segunda vez.
La pregunta es, ¿quién es el hombre de pecado? ¿A quién se refiere el apóstol Pablo? Bueno, esto ha causado controversia en muchos y a lo largo de la historia se han propuesto diferentes respuestas. Pero siendo objetivos, hermanos, ¿cuál interpretación armoniza mejor con las características descritas aquí por el apóstol Pablo? Con la naturaleza que él menciona aquí a detalle. Algo que podemos ver y vamos a ver un poco más adelante de manera detallada, es que este hombre de pecado no apareció de repente. En el versículo 7 de este capítulo 2, dice el apóstol Pablo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Esto nos arroja un poco de luz porque podemos ver cómo la semilla de la apostasía ya estaba siendo sembrada en los tiempos del apóstol Pablo. Ya estaba siendo esparcida la falsa doctrina, las herejías que estaban corrompiendo la verdad y que estaban apartando el oído de los creyentes hacia fábulas y doctrinas de demonios. Por lo tanto, hermanos, el hombre de pecado no iba a ser un personaje que aparecería repentinamente cientos o miles de años después sin una conexión con la situación que Pablo estaba describiendo. Iba a ser todo un proceso que ya se estaba gestando, que ya se estaba desarrollando en el tiempo en que Pablo comienza a advertir a los hermanos, a las iglesias. Pero al tiempo, ¿verdad?, se iba a suscitar, se iba de alguna manera, se iba a completar todo ese proceso en el cual, ¿verdad?, aparecería de una manera evidente y clara y obvia la apostasía y el hombre de pecado. Pero iba a haber una conexión desde aquel tiempo hasta el surgimiento de todo esto que Pablo está advirtiendo aquí. Sería el resultado de un proceso gradual de corrupción y desviación. Iba a comenzar con algo pequeño, pero después iba a crecer poco a poco y finalmente iba a producir aquello que Pablo llama el hombre de pecado. Sí. Por lo que Pablo explica, hermanos, a mí particularmente, cuando yo leo y analizo esto, me recuerda mucho el sistema papal católico. Yo veo mucha armonía entre la naturaleza del hombre de pecado con todo ese proceso de apostasía que comenzó desde aquellos tiempos. Cuando el Señor estableció su iglesia, no había más iglesias en este mundo. Como hoy en día hay muchos que dicen y reclaman ser la iglesia del Señor. Solamente la iglesia que Jesús estableció. Y si usted quiere conocer esa iglesia, lea el Nuevo Testamento, lea el libro de los Hechos, para que usted pueda darse cuenta cuáles eran sus características, cuál era su naturaleza. Pero la iglesia se fue corrompiendo. La organización y el gobierno de la iglesia se fue corrompiendo. Se empezaron a introducir doctrinas totalmente opuestas al evangelio verdadero. Se levantaron hombres con una autoridad, con títulos, con honores que solamente le pertenecen al Señor. Y esto, hermanos, se ha visto a través de la historia. Sí. En ese sistema papal, ¿verdad?, religioso, que se desarrolló gradualmente a través de los siglos, la religión romana, hermanos, fue el producto de esa apostasía. Muchos de ellos hoy en día reclaman ser la iglesia original y no es verdad. La iglesia que Jesús estableció era una iglesia totalmente diferente, con una doctrina totalmente diferente, con un gobierno totalmente diferente a lo que ellos profesan en la actualidad. La iglesia original que Jesús estableció se corrompió. Siempre hubo remanente fiel, pero hubo quienes se apartaron de la verdad.
y siguieron estas doctrinas, estas herejías, estas doctrinas de demonios que dice la palabra de nuestro Dios. Entonces la religión romana en realidad fue el producto de la apostasía de esa iglesia original que Jesús edificó. Con el paso de los años, esta religión romana llegó a conformar una organización muy similar a la que tenía el Imperio Romano. Muy similar. En el Imperio Romano había un emperador, y luego había un consejo imperial, y había gobernadores de provincias, y luego también había funcionarios y magistrados, y luego estaba el pueblo. Y lo mismo sucedió cuando se fue desarrollando esta apostasía. Ellos reclamaban ser la iglesia del Señor, pero con una organización totalmente diferente. Llegó el momento en que se estableció una cabeza de toda la iglesia, a la cual llamaban Papa. Y luego había un colegio de cardenales que se encargaban de asesorar al Papa, y luego había obispos encargados de diócesis, y luego había sacerdotes y clero, y luego estaban al final las personas que seguían esta enseñanza, esta religión. Sí, hermanos, y todo ese sistema surgió de quienes profesaban ser cristianos. Ellos decían ser cristianos. No apareció de entre los paganos, no apareció de entre los enemigos declarados de Cristo. Apareció de una iglesia profesante. Ellos profesaban ser la iglesia del Señor. Entonces, a lo largo de la historia, hermanos, este sistema, los papas, llegaron a reclamar atributos y autoridad de una manera que no les correspondía, una autoridad, un poder extraordinario, que fueron mucho más allá de la función de un simple anciano o un simple pastor de una iglesia local. Repito, la iglesia que Jesús edificó tiene un gobierno muy claro, pero también de la misma manera es muy evidente la autoridad que un anciano, un pastor tiene. Pero ellos fueron más allá de ese papel. ¿Sí? Y entonces se adjudicaron a sí mismos funciones que no son las de un pastor o un anciano de la iglesia. Algo superior, algo más grande. El Papa, hermanos, pasó a ser considerado la cabeza de toda la iglesia. ¿Sí? Así se le conoce. Él es la cabeza de la iglesia en la tierra, en el mundo. Y si usted analiza las escrituras del Nuevo Testamento, usted puede darse cuenta que esta posición es algo que solamente le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice una y otra vez que Cristo es la cabeza de la iglesia. No es ningún hombre. ¿Sí? No es ningún papa, ni ningún otro funcionario inventado por el hombre. Es Jesús y nada más. Él es la cabeza de la iglesia. Pero también a este sistema papal, a estos hombres con este cargo, este oficio inventado por la tradición humana, se les llama, por ejemplo, sumo pontífice. Y esta palabra pontífice significa puente o mediador entre Dios y la humanidad. Y dicen el Papa es el sumo pontífice. Se le dice Santo Padre. Y así le dicen las personas, así se refieren a Él. Santo Padre. Se le dice vicario de Cristo. Y vicario quiere decir representante o sustituto de Cristo en la tierra. Y dicen, Él es el vicario de Cristo. Le llaman su santidad y cosas por el estilo. Atributos, funciones, honores que le pertenecen a Dios, pero se los atribuyen, se los adjudican ellos mismos. En Mateo 23:9 dijo el Señor, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Uno es vuestro Padre.
pero la gente así le llama. Así le dice. Las personas se arrodillan ante Él para recibir su bendición. Le besan la mano, le besan el anillo y hasta le besan los pies. Yo recuerdo a Pedro cuando llega a la casa de Cornelio y Cornelio viene y se postra ante él. ¿Qué dijo el apóstol Pedro? Le dijo, levántate. Pues yo también soy hombre. ¿Sí? Somos hombres, somos seres humanos. Ningún hombre es digno de esta clase de reverencias, solamente nuestro Señor. El sistema papal llegó a reclamar autoridad para establecer doctrinas, autoridad para modificar prácticas religiosas, para hablar con una autoridad que según las Escrituras pertenece únicamente al Señor y a su palabra. Pero ellos pueden hacer y deshacer porque tienen esa facultad. Hermanos, históricamente el desarrollo del sistema papal armoniza de manera notable con las características descritas aquí en 2 Tesalonicenses capítulo 2, con esta apostasía que se estaba desenvolviendo, desarrollando desde los tiempos de Pablo y con este hombre de pecado que un día se habría de levantar. Surgió dentro del ámbito de quienes profesaban servir a Cristo, no surgió dentro del ámbito del paganismo. Y luego fue aumentando su influencia gradualmente, llegó a un punto en reclamar la autoridad sobre toda la iglesia y llegó a atribuirse funciones y honores que las Escrituras reservan únicamente para nuestro Señor. Así que, hermanos, concluyo diciendo, ¿verdad?, que la verdadera lección de este pasaje, aquí en 2 Tesalonicenses capítulo 2, es que ningún líder, ninguna tradición y ninguna institución deben de ocupar el lugar que pertenece exclusivamente a nuestro Señor Jesucristo. Se pueden levantar diferentes sistemas en el mundo, diferentes líderes religiosos. Ninguno debe de ocupar el lugar que pertenece solamente a Jesús. Y más importante que identificar el hombre de pecado, más importante que eso es asegurarnos de que Cristo siga siendo la única cabeza de la iglesia. Solamente Él. La única autoridad suprema en materia de fe y la única voz a la que estamos dispuestos a someternos sin reservas. Solamente a nuestro Señor Jesucristo. Cuando alguien cambia, modifica, establece cosas que el Señor no mandó, debemos tener mucho cuidado. Debemos reconocer, ¿verdad?, que es esa apostasía de la cual el apóstol Pablo advirtió a los tesalonicenses. Así que gracias, hermanos, por su atención a este mensaje. Ojalá que haya sido claro lo que hemos considerado y que Dios nos ayude a seguir perseverando en la fe, a seguir siendo sanos en la doctrina, a seguir siendo una iglesia que valore, que ame, que abrace la verdad del Evangelio. Y a seguir siguiéndonos, sometiendo solamente a Cristo Jesús y nada más que a Él. En pantalla está el plan de salvación. Si algún amigo visitante de esta mañana desea obedecer a Cristo, desea obedecer al Evangelio, desea estar reconciliado con Dios y recibir el perdón de sus pecados, hoy puede hacerlo y la invitación es para usted. Le animamos de todo corazón, le invitamos a que confiese al Señor y sea bautizado y que venga a ser parte de esta iglesia que Jesús estableció. ¿Hay alguien en esta mañana? ¿Hay alguna persona que quiera venir al Señor? Bueno, la invitación está en pie mientras cantamos este himno.